que quiero llevar a cabo, que ya le he llevado a cabo en otros momentos y que creo que funciona bastante, sobre todo cuando hay pues personas interesadas en el tema específicamente, tanto para pues tomarse la molestia de dar un clic en un link y utilizar su ancho de banda ahorita para estar pues un poco más enterados de lo que vengo a compartirles, donde de nuevo, por favor, siéntase con la confianza de interrumpir. Entonces, voy a estar navegando por estas diapositivas, no va a ser la tradicional conferencia, porque particularmente me quiero detener en algunos datos y en algunas pues sí, diapositivas que muestran el dato principal de lo que quiero compartir con ustedes. Y lo que quiero compartir con ustedes es que algo muy, muy fuerte viene en el contexto de nuevas tecnologías y de maneras nuevas de interactuar con la computadora o con lo que nosotros conocemos como computadora hasta el momento. Viene una revolución impresionante que le va a dar especialmente a los mercados emergentes la oportunidad de oro de abordar el tren no de una manera no paulatina, sino de prácticamente de la noche a la mañana, la oportunidad de abordar el tren del emprendimiento y el tren de lo que es crear nuevas tecnologías y nuevas maneras de interactuar con dos tecnologías, con dos maneras de interactuar con la computadora que el mercado ahorita está llamando realidad virtual y realidad aumentada. En ese sentido es que empiezo prácticamente ya a correr la diapositiva. Esta fotografía, como ustedes, algunos de ustedes que usan Twitter o Instagram habrán escuchado de un fotógrafo, un muy buen amigo mío llamado Playa Dura, que sacó en un mismo día estas fotografías de un México, una Ciudad de México toda luminosa a las 9 de la mañana y una tormenta tremenda a las 11:40 y luego hasta el arco iris a las 5 de la tarde. Me gusta mucho comenzar mis pláticas con estas imágenes que me dio permiso Playa Dura de utilizar, diciendo que esto es prácticamente como se ven los mercados emergentes, tanto desde afuera como desde adentro. Los mercados emergentes entendidos como estos territorios que están creciendo de manera más acelerada que Estados Unidos o que Europa, territorios como América Latina, como el sudeste asiático, como África, como Europa del Este, ¿no? Estas regiones de Ucrania y estas regiones balcánicas de Europa que están creciendo de manera muy impresionante, y particularmente en el caso de los Estados Unidos, el mercado hispano de los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, se ha hablado mucho y bueno, pues ustedes conocen a este señor en el mercado hispano de los Estados Unidos. También creemos que es un mercado emergente y en ese sentido creo que vamos a seguir viendo más cosas. Espero que menos paredes y menos copetes güeros como el que están viendo en la presentación y más una oportunidad de crecer y de aprovechar lo que el mercado hispano de los Estados Unidos nos está ofreciendo. Para los que no han estado por acá, esto es Silicon Valley, o por lo menos una parte de Silicon Valley. Hay un mito que estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo. Hay un mito que es que solamente estando en Silicon Valley, solamente si imitas de alguna manera, o si los gobiernos o si los territorios imitan los modelos de Silicon Valley, vamos a poder abordar la oportunidad tecnológica de una manera provechosa. Yo estoy completamente en desacuerdo. Silicon Valley es un accidente geográfico donde sin duda sucedieron y siguen sucediendo cosas de innovación muy interesantes, pero para demostrarles que incluso en Latinoamérica hay vestigios y pistas de que algo muy interesante está sucediendo en términos de innovación tecnológica, les voy a compartir que hace poco me invitaron a dar una conferencia en Lima en, en este evento que se llama el evento de la Alianza del Pacífico, ¿no? Se llamaba Lab 7, si no me recuerdo, no mal recuerdo. La Alianza del Pacífico, para quien no lo sepa, es una alianza comercial entre distintos países, cuatro particularmente América Latina, México, Chile, Colombia y Perú, que está pues enfocado en ver de qué manera se apoyan entre sí. Imagínense más o menos un NAFTA, ¿no? Un tratado de libre comercio, pero también de apoyo multinacional entre estas cuatro naciones latinoamericanas. Alrededor de estas cuatro naciones latinoamericanas han surgido cosas bien interesantes en el entorno de negocios, tanto afuera como adentro de estos territorios.
muchos de ellos, seguramente si la mayoría de los que están conectados son mexicanos, están familiarizados con que todo el mundo llama a Guadalajara el Silicon Valley mexicano, ¿no? Pero ¿qué creen? Es algo que está sucediendo en otros lados del mundo, particularmente en estos países de los que les hablé. Resulta que Lima también está cada vez más llamando la atención como ese potencial siguiente Silicon Valley. Pero no me quedo ahí nada más. Santiago de Chile también está empezando a hacer ruido suficiente como para llamar la atención, en este caso de CNN, y decir, pues a lo mejor Chile es el nuevo Silicon Valley. Y para terminar, Colombia, ¿no? También con lo suyo, con este crecimiento impresionante a nivel científico y tecnológico, también se ha ganado de una manera muy interesante el posicionamiento de poder realizarse como el siguiente Silicon Valley. Y si a mí me preguntan, yo creo que es una jalada, por no decirle más feo, el creer que el modelo a seguir en ese sentido es Silicon Valley. Lo que estamos viviendo, específicamente en mercados emergentes, específicamente en América Latina, es una avalancha completa de innovación, una avalancha completa de talento que tenemos que aprovechar los que estamos dentro y fuera de estos países, dentro y fuera de estas regiones, y que demuestran que los mercados emergentes son precisamente los lugares donde la innovación va a crecer. El siguiente correo electrónico que les voy a mostrar ya no funciona. ¿Por qué? Porque estoy tan convencido de que algo grande viene, que después de 11 años de trabajar en Electronic Arts, esta compañía de videojuegos que publica un videojuego chiquito que seguramente algunos de ustedes conocen, que se llama FIFA, eh, pues decidí salirme después de 11 años de trabajar en Electronic Arts. Decidí salirme para montar un fondo de inversión de capital de riesgo, un famoso Venture Capital o VC Fund, que ya está caminando, que estamos muy próximamente a anunciar con todo y nombre, así que la dirección electrónica pues ya ni escriban, uno porque casi no checaba yo correo electrónico, soy muy malo con el email, y dos porque ya no funciona. Les pasaré después por Twitter si me siguen, ahí están las dos direcciones o las dos nicks donde tuiteo tanto en inglés como en español, encantado de poder continuar la conversación, sobre todo si no nos da tiempo. Ya me voy a saltar mucho de esto porque la verdad es que ya no tiene caso presentarme, solo les puedo decir, tengo muchos años jugando videojuegos, desde 1984 que mi papá llegó con la propuesta de que a cambio de que yo le dictara código en Fortran y en COBOL y en BASIC, me dejara jugar videojuegos desde los 8 años en estas computadoras Apple II que llegaron en esos años. Y pues de ahí el resto de historia. Estuve recientemente en un evento de inversionistas en Guadalajara, donde por cierto me sentí muy como este pingüinito, ¿no? El famoso pingüino que llega con los científicos, porque yo no, en realidad, pues yo no soy inversionista, soy más bien y he sido toda mi vida un emprendedor. Empecé mi carrera profesional 10 años como emprendedor, ahorita les cuento de manera muy rápida, y después me uní hasta los 30 años a las filas de ser un empleado en una compañía corporativa como Electronic Arts, donde curiosamente, a diferencia de la fotografía que ven ahí, nunca me sentí triste ni alienado, al contrario, me seguí sintiendo como un emprendedor dentro de la compañía. Pero pues ahora es tiempo de convertirme en este señor, ¿no? Para los que lo conocen, es Warren Buffett, uno de los inversionistas más famosos del mundo y una de las personas más ricas del mundo. No sé si me vaya yo a convertir en una de las personas más ricas del mundo, ni ganas tengo tampoco, pero más bien me quiero divertir como él se divierte haciendo inversiones, y esa es mi nueva carrera. Pero me salto todo esto, que es un poco la historia de qué hice, algunas revistas que me tocó fundar, algunas iniciativas que incluso nos llevaron a tener conversaciones con América Online para que comprara nuestra compañía en estos primeros 10 años como emprendedor. Fundé un evento de videojuegos, algunos de ustedes lo conocen, se llama el Electronic Game Show. Sigue aún, acaba de suceder en la Ciudad de México en 2016, es un evento muy grande de videojuegos, el más grande de México, y pues cuando me invitan a abrir las oficinas de Electronic Arts en Latinoamérica, que eran unas oficinas muy pequeñas, pues fue como comenzó ya, digamos, formalmente mi carrera dentro de Electronic Arts, donde tuve oportunidad hasta de aprender de fútbol. Yo no sabía muy bien quién era ni Memo Ochoa, imagínense, ¿no? El resto es historia. Estuve 4 años, en 4 años fiscales, la verdad es que creció muchísimo la compañía, la presencia de Electronic Arts en América Latina, la verdad es que
tuvo muy buenos resultados y por eso es que me invitaron en 2010 a vivir acá, a Silicon Valley, al área de la Bahía de San Francisco, donde ya para entrar un poco en materia me empecé a involucrar con este mundo que es el mundo del Silicon Valley, de los startups y de los inversionistas ángeles y toda esta comunidad de emprendimiento que estaba en esos años 2010, 2011 tan efervescente solamente en Silicon Valley, pero que poco a poco fue creciendo de una manera muy interesante en otras regiones del mundo. Me convertí en asesor y en advisor, en ángel investor también de algunas iniciativas de las cuales estoy muy orgulloso, como Yogome, que es una compañía de videojuegos educativos realmente interesante. Quien no la conozca, lo invito a que le eche un ojo, sobre todo si tienen hijos. Y cuando me di cuenta ya tenía un portafolio de inversión como Ángel lo suficientemente interesante y un networking de trabajo en este esquema o en este ambiente de emprendimiento con muchas organizaciones, tanto de Latinoamérica como de otros mercados emergentes como Nigeria y como Turquía, que verdaderamente me empezó a llamar mucho más la atención lo que estaba sucediendo alrededor de la innovación tecnológica en mercados emergentes, como para empezar verdaderamente a ver que hasta el gobierno, imagínense, hasta los gobiernos en estos países, en estos territorios, estaban empezando a apoyar de una manera muy agresiva a la innovación tecnológica. Entonces pasé de ser director de desarrollo de negocios para mercados emergentes en Electronic Arts, a el famoso dicho que me dicen que soy más bien y que me gusta más, si ustedes me preguntan, que es el mexicano que recorre el mundo en busca de videojuegos, ¿no? Y a veces hasta nada más me llaman el gamer ejecutivo, pero independientemente de esto, me salto todo esto para irme más rápido. Les quiero hablar específicamente de una cosa que tiene que ver con el mercado. Para hablar del mercado, a mí me gusta comenzar siempre hablando de las pasiones que nos definen a todos, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, de ese tema que es cómo juntar la pasión, o sea, lo que te gusta con tus habilidades y con el mercado. Pero para hablar de mercado quiero pues compartirles un poco este tipo de pasión o las pasiones que creo que a mí me definen. Todavía, a pesar de que estos slides tienen algunos años, pues todavía me definen bastante. Yo tengo dos hijas, toco muy mal el piano, soy aprendiz de bartender, me gusta leer, le saco más fotos a la bicicleta que a mis hijas y me da mucho orgullo, aunque he perdido un poco de práctica con la bici últimamente. Pero aquí es donde me quiero detener. Una de mis pasiones es invertir en la bolsa. Y invirtiendo en la bolsa es como he aprendido, yo creo que todo lo que no aprendí en la universidad, lo he aprendido invirtiendo en la bolsa en términos de ya ni siquiera tratar de adivinar el futuro, sino de ver exactamente lo que se puede aprender de historia y de lo que viene invirtiendo en el mercado. No se necesita muchísimo dinero para invertir en el mercado. Si quieren, después les paso información de cómo incluso con $2,500 o incluso menos, $1,000 pueden comenzar, pero ese no es el punto de la plática. El punto es, cuando yo comencé a invertir en la bolsa, obviamente me eduqué y me tomé varios cursos, leí libros como loco, me metí mucho porque me llamaba mucho la atención este tema del day trading que le llaman en español, digo en inglés, ¿no? Que en español quiere decir el comprar y vender acciones o futuros o lo que sea, vehículos de inversión, pero en un solo día. El meterse al mercado de un jalón y salirse de un jalón en un mismo día y obviamente aprovechar los cambios y la volatilidad de esas acciones para poder pues, sacar un dinerito extra, ¿no? Y comprarse ahí unos bubulubus y unos gansitos y unos refrescos. Mis amigos creen que esto es más parecido a la ruleta que otra cosa. No es cierto, si lo aprendes no es tan cierto eso. Por supuesto que es un asunto riesgoso, pero tampoco es un asunto donde si no aprendes o si lo aprendes a hacer bien, creo que los resultados pueden ser interesantes. La verdad es que en realidad lo único que yo hago es levantarme a las 5 de la mañana, revisar mis posiciones, ajustarlas,
entrar si hay alguna oportunidad que valga la pena y salirme o una hora después o al final del día a la 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, etcétera. Pero aprendiendo la bolsa, es que yo llegué a esta gráfica. Esta gráfica es la historia del mercado de 1870 a nuestros días, ¿no? El mercado en términos entendidos como qué ha pasado en el mundo financieramente. Háganle caso a la línea roja, perdón, a la línea, estoy daltónico ya, a la línea negra completamente. La línea negra es el índice de precios, de el índice o de uno de los índices más importantes que miden el desempeño del mercado financiero en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que es el Standard Poor's. Se pueden ver ahí, me voy a concentrar en regresar a esta gráfica más adelante, pero pueden ver muy bien el pico del 1999 a 2000, ¿no? Es decir, el pico impresionante por el .com y la tecnología, luego la caída después del año 2000. Si se van un poquito atrás, incluso pueden ver la caída de 1929, después más adelante en 2007, la caída de la crisis del 2007 y 2008 que nos llevó hasta niveles dramáticos en 2009, y de ahí pues vuelve a subir y ahorita estamos en 2016 en lo que se llama en inglés all time highs, que quiere decir nunca habíamos estado tan alto como ahora. Y pues no se necesita ser un genio financiero para saber perfectamente qué es lo que sigue, ¿no? ¿Por qué estoy hablándoles de finanzas y esto se supone que iba a ser acerca de realidad aumentada y de realidad virtual y de videojuegos? Bueno, pasando específicamente a estas plataformas y hablándoles un poco del libro que escribí, sin hacerles mucho comercial, pero bueno, ahí está el libro que escribí, si quieren bajarlo de las plataformas electrónicas que existen. Me voy a saltar todo esto para hablar específicamente de esta plataforma que ha crecido mucho y que ustedes conocen y que se llaman videojuegos. Videojuegos que han sido incluso hasta estudiados por la ciencia y que han sido debatidos de si son positivos o si son negativos, si los videojuegos tienen mucho que dar o más bien mucho que distraer. En 2012 incluso este estudio que ustedes están viendo en pantalla, en 2012 concluyó que jugar videojuegos es menos peor, entre comillas, que ver televisión, así que pues muchas gracias a la ciencia, ¿no? ¿Qué ha pasado con los videojuegos? Los videojuegos han sido víctima permanente del prejuicio. ¿Por qué víctima permanente del prejuicio? Pues porque para la gente que no conoce los detalles a nivel mercado de videojuegos, pues los videojuegos son solamente para hombres, ¿no? Si juegas al lado de una mujer, por ejemplo, videojuegos, pues más si es tu novia, se va a enojar contigo. Los videojuegos son solamente para personas jóvenes, cuando en realidad el 48% de los videojugadores son mujeres. Otro prejuicio es los videojuegos son para niños. No es cierto, la edad promedio del videojugador es 39 años. Otro prejuicio, los videojuegos están llenos de violencia. Incluso son peores que las pistolas y las armas de fuego. Por favor, no digan eso, ¿no? Les tengo malas noticias o buenas. El casi 90% del contenido de los videojuegos existentes es apto para todo público. Casi el 90% del contenido que existe en videojuegos es apto para todo público. Y otro prejuicio es que pues, los videojuegos no dejan nada bueno y que son un gran riesgo en términos laborales. Que si juegas videojuegos estás perdiendo el tiempo. Por cierto, ese, a pesar de que se parece, no es Mark Zuckerberg, ¿eh? Y la verdad es que tampoco. Hay gente que está ganando, créanme, mucho dinero jugando videojuegos. Hay gente que está ganando miles de dólares, incluso millones de dólares jugando videojuegos. Aquellos atletas electrónicos que ustedes han escuchado, donde también hay prejuicios, donde se cree que solamente son hombres los que juegan de manera profesional videojuegos, cuando no es así. Cada vez más, casi la mitad de los videojugadores y los atletas de videojuegos están orientándose a ser de los dos sexos, hombres y mujeres, y esto es algo que se conoce poco. Pero ¿a qué voy?
Los videojuegos están ahí y llegaron para quedarse. Son un mercado tremendamente grande. Son un mercado que tiene un valor en términos de ganancias anuales mucho más grande que el cine y que la música. Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Los videojuegos en mobile, en celulares, son definitivamente la categoría número uno en términos de ganancia. Y esta industria está hoy en día pues verdaderamente llegando a unos pasos verdaderamente agigantados en términos de alcance. Ahorita vamos a regresar al tema de videojuegos, sobre todo para hablar de plataformas emergentes. Ya hablamos de plataformas emergentes, ahora quiero hablarles específicamente de por qué Latinoamérica, por qué México, por qué los mercados emergentes pueden verdaderamente aprovechar esta oportunidad que se nos viene encima. Hablar de mercados emergentes no es nada nuevo. Hablar de mercados emergentes es algo que está presente y que está completamente vivo, no es viejo. De hecho, los mercados emergentes están rebotando en términos de crecimiento porcentual año contra año. No están deteniéndose y no están decreciendo. Pero sin embargo, los que habitamos en mercados emergentes, yo que soy mexicano, que provengo de un mercado emergente de Latinoamérica, etcétera, pues sí sé que somos a veces medio extremistas y vemos o las cosas muy positivas o muy negativas cuando se trata del mercado donde estamos. Tenemos razón, porque esto es Tlatelolco, pero toda América Latina y el sudeste asiático y China e India y África y muchos otros lugares que están creciendo ahora y que son llamados mercados emergentes tienen mucha razón de preocuparse por la tendencia permanente que existe del roce y el conflicto social, el tremendo reto que implica acabar con la falta de educación y más que acercarle a Internet a las personas, primero enseñarles a leer y escribir, también es una cosa tremenda que existe en estos mercados. Y otra razón para ponerse muy triste definitivamente es la distribución de la riqueza, ¿no? En estos mercados. Y entonces hay quien verdaderamente ve esto de una manera muy negativa y está el otro lado que no sale de su burbuja, donde le va muy bien en estos mercados, donde a lo mejor tiene un negocio o una empresa o es millonario, o si no es millonario, por lo menos no está en contacto con esas otras situaciones que les planteé y pues se pone muy contento. Esta tendencia de ver de una manera extremista a Latinoamérica o a los mercados emergentes, creo yo que se podría solucionar con un tema de perspectiva. ¿A qué me refiero con perspectiva? Y la imagen que está detrás del letrero de perspectiva es una imagen, una pintura de un artista colombiano llamado Sebastián Murra y su cuadro se llama justamente Latinoamérica. ¿Por qué estoy hablándoles de perspectiva para llegar al punto al que quiero llegar? Porque es la perspectiva la que nos permite entender que no solamente hay territorios que están creciendo de manera agigantada año contra año, incluso en América Latina sigue habiendo un crecimiento, son los últimos reportes anuales del crecimiento del Producto Interno Bruto en estos países, pero independientemente de los altos, de las altas y las bajas del crecimiento económico de los mercados emergentes, el punto al que quiero llegar es, el mundo no va a ser el mismo en 20 años, en 30 años. El mundo ya está cambiando, no va a cambiar de la noche a la mañana en 2048, ya están sucediendo cambios interesantes, de tal manera que incluso el Banco Mundial, PricewaterhouseCoopers y otras instituciones financieras están verdaderamente anticipando que vaya a haber un movimiento mundial que coloque a los mercados emergentes como las principales economías del mundo. Vean nada más, por ejemplo, el salto que tiene Indonesia o Nigeria y Vietnam del lado derecho. Son comparaciones en términos de Producto Interno Bruto a poder de compra o a paridad de poder de compra, donde queda perfectamente claro que va a haber saltos enormes en países como Nigeria, Turquía, Vietnam, el mismo México, Indonesia, y bueno, otros países que no son tanto sorpresa como China, India y Brasil, ¿no? Y en cambio, los que nosotros teníamos conocidos como los mercados más importantes, las superpotencias económicas del mundo, todas bajan, ¿no? Y bajones fuertes, incluso Australia bajando a un lugar fuera del top 20, o Sudáfrica, o incluso Francia, Alemania, etcétera.
Entonces, lo que estoy queriendo decir es que los mercados emergentes están todavía creciendo más rápido que los mercados más desarrollados. Están verdaderamente, en función de este meme de Batman que me encanta, volteando los papeles. Son los mercados emergentes los que van a seguir reinando en ese sentido. Entonces, estos up and downs que he estado aprendiendo, y por qué es que hasta ahora es que les voy a hablar de lo que quería hablarles antes de que me pongan la cara de qué estás haciendo, Mario, y por qué nos estás hablando de finanzas, antes de que le den clic al botón del so what. Es que quiero que tengan en cuenta que estamos en medio de un efecto iceberg, que todo el mundo aquí sabe qué es ese famoso efecto iceberg. ¿Qué está pasando? Me regreso a esta diapositiva para preguntarles a ustedes si Israel me ayuda en caso de que haya alguien que levante la mano y que quiera participar. Yo les preguntaría que después, o precisamente antes más bien, de la crisis del año 2000, la crisis del .com o la burbuja del .com, yo les preguntaría, quien quiera contestar, y si no quiere yo lo contesto sin problema, ¿qué fue lo que sucedió para que un Facebook, exactamente por ahí del 2003, finales del 2003, principios del 2004, pudiera crearse? ¿Qué estaba ya listo en términos tecnológicos para que eso sucediera, independientemente del bajón del mercado? ¿Quién quisiera contestar? Ok, les recordamos que les podemos ceder la palabra si levantan, si presionan el botón de la manita que tienen en su panel de control, por favor. Y si Alguien, no hay, les digo, ¿eh? a ver, permíteme, Mario, nos mandan aquí por las preguntas, dicen que el Internet se democratizó. Miguel Canales nos dice. Totalmente, totalmente, totalmente. Independientemente del bajón del mercado, para el año 2000, la mayoría de la gente con una computadora en casa tenía internet. Y entonces ya no era un lujo el conectarse a internet solamente a través de tu teléfono o de tu módem, solamente para checar correo electrónico. El mercado tecnológicamente estaba listo gracias a que la computadora personal alcanzó muchos hogares, pero no solo eso, y perfecto a quien contestó, el Internet alcanzó a todos estos hogares de una manera impresionante. De manera similar, vuelvo a abrir el micrófono para preguntar qué pasó en 2007, tecnológicamente hablando, antes de que se cayera el mercado, para que en 2008 o 2009 todos estos logotipos que ven a la izquierda hubieran podido suceder. ¿Qué sucedió tecnológicamente en 2007? Ok, pueden levantar la mano o nos pueden mandar su respuesta por el chat. Ok, dame un segundo, Mario. Gabriela Alcántar nos dice los smartphones, Antonio Hernández dispositivos móviles, Alfredo Gallardo nos Totalmente. dice el iPhone. Ahí te detengo. Steve Jobs se paró en un escenario y cambió el mundo por completo, no solamente por el iPhone, sino por quien dijo smartphones y dispositivos móviles. Tecnológicamente, independientemente de que el mercado estaba a punto de caerse, habíamos llegado a un punto clave donde la nueva tecnología revolucionó la oportunidad para que un Uber, un Pinterest, un Slack, un Spotify y cientos más de unicornios, como les llamamos ahora, hubieran recibido su primer cheque de inversión por ahí de 2008, 2009, cuando el mercado estaba hasta abajo, ¿eh? Si ustedes revisan históricamente, y los invito a que googleen si no me creen, revisen cuándo Uber recibió su primer cheque de inversión de capital semilla, cuándo Pinterest recibió su primer cheque de capital semilla, cuándo Slack recibió su primera inversión en el fondo del mercado. Pero gracias a que tecnológicamente, de igual manera que sucedió en el año 2000, comenzaba una revolución que estaba por democratizar el acceso a una nueva plataforma. Entonces ya estarán sospechando hacia dónde voy.
Estamos claros que no se necesita ser ningún genio financiero y quien esté pendiente de los mercados y de las noticias y del petróleo y del dólar y peso, etcétera, sabrá de qué hablo. Estamos a punto de vivir un ajuste muy similar, si no una recesión, un ajuste muy similar a los vividos en ciclos anteriores. Por lo menos algo parecido a lo vivido en 1973. Hay quien dice que el mercado va a retroceder entre un 15 y un 20%, hay quien dice que va a ser solo un 5%, hay quien dice y se pone más cataclísmico y dice que la crisis del 2008 va a ser una risa en comparación con lo que se avecina. Pero independientemente de que el mercado esté por ajustarse, independientemente de que estemos por comenzar a ver una crisis financiera a nivel mundial, yo les diría lo que Mark Rutte dijo y que me fascina, que es no desperdiciemos la oportunidad de la crisis. ¿Por qué? Porque tecnológicamente esta historia no se detiene, damas y caballeros. Y para muestra un botón, un poquito de historia para quien reconozca esta imagen. Esto, que es el Atari 2600, sucedió antes que esto. Para cuando las PCs habían llegado a las casas, más de 10 millones de unidades de Atari 2600 habían sido vendidas. El Atari llegó antes que eso y que esto. Cuando en 1983 la revista Time publicó esta portada donde dice la computadora personal se une, ¿no? A la casa, ya los videojuegos estaban ahí. ¿Por qué estoy hablándoles de videojuegos? Porque estamos comenzando a ver una revolución tecnológica muy, muy parecida que tiene que ver muchísimo con videojuegos. Israel, una pregunta. ¿Cómo se ve el video si pongo video aquí o me lo salto? Totalmente lo puedes poner sin ningún problema. Muy bien. Les voy a poner un video muy breve. Quien haya escuchado de Magic Leap, que es un solo ejemplo de varios que les voy a poner, sabrá que Magic Leap es una empresa que está creando una tecnología todavía no pública que recibió nada más y nada menos una inversión de más de 700 millones de dólares de capital semilla. Ahí lo dice, hace exactamente un año fue filmado este video que ustedes están viendo, ningún efecto visual, ningún composite digital se utilizó para la creación de ese video. Me lo salto para ponerles uno más.
Magic Leap es un ejemplo solamente. Están sucediendo cosas por muchos frentes. Ustedes se ubican al de la izquierda, ahora sí es Mark Zuckerberg, ya sin pizza en la mano. Y del lado derecho tenemos a el creador de Oculus, que ahora ya son uno y lo mismo, ¿no? Mark Zuckerberg y Facebook compró a Oculus. Eh, esta fotografía fue sacada en febrero de este año, es el presidente de Indonesia, jugando con Mark Zuckerberg con los dispositivos de hardware para las manos, para el Oculus, y exactamente una semana después, no más, una semana después, otra compañía llamada Leap Motion sacó esta otra tecnología. ¿Cómo se está viendo el video y el audio por ahí? Todo bien, Mario. El video muy bien, el audio muy bien. Ok, Estamos bien entretenidos. pongo este. Observe nada más a lo que me refiero y cómo viene con una compañía a revolucionar todo, incluso por encima de lo que vieron que tiene Facebook con Oculus. Un sensor para tu casco de VR que interpreta los movimientos de tu mano sin ningún hardware adicional. Entonces, esto no es nada más de una compañía, señores. Esto no es nada más de Magic Leap o de Leap Motion o de Oculus o de HTC o de Samsung o de Sony o de lo que sea. Esto es una cosa que está sucediendo en serio, muy parecido a lo que sucedió en 2007 y muy parecido a lo que sucedió en 2000. Y no solamente anunciaron esto una semana después de que vieron la noticia que les puse, sino que incluso después inmediatamente de anunciar este video, ponen, ustedes van a ver ahí, la liga donde uno puede bajar el, el kit de desarrollo de Orion, que se llama esta tecnología. Un beta para developers disponible en ese momento. Entonces, a nivel masivo, ¿no? Y recordemos esta gráfica de Intel donde me voy a concentrar solamente en la parte de abajo donde se recuerda que el número de los devices o de los dispositivos conectados a Internet en 2014 era igual al de la población mundial, pero para finales del 2015 ese número de dispositivos conectados a Internet ya incluso era del doble de la población mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? En América Latina y en otros mercados emergentes, pero estoy asumiendo que la mayoría de las personas que están conectadas aquí son de América Latina. Somos una región de 620 millones de personas, 350 millones de ellas están conectadas a Internet, 400 millones de ellas tienen un teléfono celular y 160 millones de ellas tienen un smartphone, pero para el 2019 esos 160 millones se van a convertir en casi 250 millones de personas con un smartphone en la mano. Y pues les tengo noticias, ese smartphone en la mano es un dispositivo de realidad aumentada listo. Es un dispositivo que con un cardboard o con un dispositivo como los que están comenzando a ver que venden en las tiendas de electrónica, es un dispositivo VR ready. Y en el mundo hay 2.000 millones de smartphones en las manos de personas, conectados a Internet, bajando videos, conectándose a Facebook y conectándose a videojuegos. De lo que estoy hablando es que cuando se ve el futuro hacia adelante, hay gente a la que le es muy difícil ver el futuro hacia adelante. Si hubiera yo estado aquí en 1970 y les hubiera pedido a muchos que me dijeran cómo se imaginaban el hands-free del teléfono celular para manejar o cómo podrían resolver el problema del hands-free, muchos quizá hubieran llegado a esta solución, nada más. Difícilmente se puede pensar en un dispositivo completamente fuera de nuestra perspectiva de lo conocido. Eso es lo que está sucediendo ahora con la realidad aumentada y la realidad virtual. Es difícil para la gente saberse adoptando esa nueva tecnología, ni siquiera se la imaginaban en muchas aplicaciones. ¿Se acuerdan de esta gráfica y de esta otra que nos muestra que los mercados emergentes son los que van a crecer mucho más rápido?
La gente que está creando tecnología en mercados ya desarrollados, hablemos de un Facebook o de un Google o de un Tesla o de un Amazon, está en constante búsqueda de lo que ellos llaman el siguiente billón de usuarios conectados a Internet. ¿Dónde van a estar el siguiente billón o las siguientes 1.000 millones de personas para conectarlas a Internet? Y por supuesto esto significa un negocio redondo para Amazon, para Facebook, para Google y para todas estas compañías. Sin embargo, se les está olvidando a estos señores que esos 1.000 millones de personas que vivimos o que viven en mercados emergentes, yo me sigo adjudicando dentro de un mercado emergente porque de ahí vengo, se les está olvidando una cosa a estos compañeros, que este siguiente 1.000 millones de personas no es nada más consumidores, no son nada más consumidores. ¿A qué me refiero? Que si tú eres capaz de juntar estas tres esferas, una de ellas tu pasión, otra de ellas tu habilidad y otra de ellas el mercado, entonces le vas a pegar a la grande. En cambio, si te olvidas del mercado, pues lo que vas a tener es un hobby. O si te olvidas de tu habilidad, lo que vas a tener es un dream job, ¿no? Y si te olvidas de lo que te gusta, pues lo que vas a tener es simplemente un trabajo de 9 a 5 donde vas a suplicar que lleguen los viernes muy pronto. En mercados emergentes está sucediendo algo bien interesante. Estamos produciendo más ingenieros y más gente con conocimiento y talento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que muchos otros países. México hace 2 o 3 años rebasó a Estados Unidos casi con un tercio solamente de su población, rebasó a Estados Unidos en el número de ingenieros que tiene. Es un hecho. México hoy le gana a Estados Unidos en términos de ingenieros. Los mercados emergentes, llámense como se llamen, mucha gente le llama The Next 11, otra gente le llama Mint por México, Indonesia, Nigeria y Turquía, están verdaderamente llegando a la conclusión de que mercados como Ucrania, como Indonesia, como Rusia, como Vietnam, y ahí les va, como México, tienen el gran potencial de tener el número crítico de desarrolladores para que emprendedores, inversionistas, gobierno, academia y por supuesto esos desarrolladores trabajen en conjunto y podamos aprovechar esta revolución tecnológica que tenemos enfrente. Es impresionante ver, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, cómo es que el Producto Interno Bruto per cápita, el crecimiento anual en términos porcentuales, pues está más o menos peleado, ¿no? Colombia nos gana un poquito, pero está más o menos parejo, pero cuando ya comparamos, por ejemplo, los servicios de exportación en cómputo y tecnología, México es el último lugar entre estos 4 países. Y si ponemos a Ucrania en la mezcla, así se ve. Y si ponemos a Irlanda en la mezcla, así se ve. México, donde un solo estado tiene más ingenieros, estoy hablando de Jalisco, tiene más ingenieros que toda Irlanda junta. Claro, me podrán decir, Irlanda tiene 5 millones de habitantes, así es, pero el hecho es, the fact is, como se dice en inglés, que Irlanda tiene la misma cantidad de ingenieros que Jalisco. El talento STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de México, está llegando hoy en día a 1.2 millones de estudiantes, gente que está estudiando apenas estas disciplinas. Colombia, medio millón. Chile, 1/4 millón. Perú, 1/4 millón. Yo terminaba esta presentación en Lima diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacerle no solamente para trabajar cada uno de nuestro lado, sino cómo le hacemos para trabajar en conjunto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para trabajar en conjunto? Porque la historia a la cual me refiero hoy con ustedes y con la cual termino es, no se trata de crecimiento de Producto Interno Bruto, se trata de talento. Y el talento que existe hoy en los mercados emergentes, el talento que existe en Latinoamérica, el talento que existe en México,
está listo para crear los siguientes Uber, Facebooks, Pinterest, Spotify, Amazons, Googles en esta nueva plataforma que se llama realidad virtual y realidad aumentada. Si no están jugando videojuegos, pónganse a jugar videojuegos porque puede ser el mejor campo de entrenamiento para entender esta nueva tecnología que viene y que viene rápido. Estamos en un momento crítico y pues yo les agradezco mucho el tiempo. Les dejo de nuevo mis datos. Recuerden que la dirección electrónica ya no aplica, se me olvidó ahí actualizarla, pero encantado de permanecer en comunicación con ustedes vía Twitter, que me muevo mucho ahí, o en Facebook también me encuentran. Creo que tenemos todavía buen tiempo para preguntas, ya que no hubo interrupciones. A mí si no me interrumpen no me para la boca, les advierto, pero ahorita abrimos el micrófono con ayuda de Israel para ver si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo creo que nadie te quiso interrumpir porque todos estamos frente a la computadora poniendo atención de la plática tan interesante, los videos, las fotos.